Y está la... ¿Qué siguen esa profe? Sí. Sí, sí, sí. Sí, a mí me tocó que inventarme un cuento para poder dictar mis clases, Ah, porque mis caramba. clases son prácticas. O sea, Oiga, yo dicto matemáticas financieras. financiera, sí, señor. Ya me Y acuerdo. entonces, eh, los problemas, ¿no? Entonces, eh, yo inventé, por ejemplo, grabar mis clases y colocarlas en YouTube. Bueno, ellos pueden adelantar y pueden, ¿no? Sí. Pero Patricia, mi hija, eh, diseñó un sistema con el computador y con el celular. Y entonces yo tengo aquí una pizarra en mi escritorio y voy escribiendo cuando lo necesito y hago los, y ellos preguntan y estamos haciéndolo en vivo, pues Ah, la clase. caramba. Interesante. Sí. Entonces lo probamos el semestre pasado. De clases Sí. en Ocaña, pues, con la gente de Ocaña, con la gente de aquí, y muy bien. Ah, bueno. Pero Tiene su para ventaja. evaluar es otro problema. Sí, ¿Ah? sí, sí, que este Porque sistema una es cosa es dictarlo y otra cosa es evaluarlo. evaluarlo, sí, señor. ¿Sí? Tiene Entonces, pues razón. tiene uno que encontrar la fórmula. Si ya sabes, deme su concepto respecto de tal cosa. Es de la única manera de poderle, ¿no? Y eso. Entonces se meten en Google y recogen en Google la idea y la transportan. ¿Mm? No es fácil. A mí me ha costado, pero bueno, no ha sido fácil porque las materias mías, que son muy charladas, muy de historia, pensamiento económico, economía de lo público, no ha sido fácil. Al comienzo no, el solo hecho de estar sentado mucho tiempo en el computador para mí, o de la Sí, falta de la movilidad en el aula de clase, siempre hace falta uno. Creo que ya claro, estamos en vivo aquí ya en Facebook. Aquí ya nos vemos. A publicarlo aquí en muro. Bueno, y hubo gente conectada ya. Manuel, Cristina Maldonado, Sí, Álvaro Claro. tío. ¿sí? ¿Ya están entrando? Sí, ya. Ah, bueno.
Bueno, Manuel, nos vamos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a las 5. Iniciamos esta segunda cita del año 2021 con la educación y la cultura, y en este caso con el análisis de varias problemáticas de la ciudad. Les saludo en nombre de nuestra querida Fundación Cultural del 5 a las 5 y de las entidades y personas que hacen posible que estemos constantemente con ustedes. Esas entidades son la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. A ellas voy a sumar hoy a Infonorte, agencia de noticias, quien estará transmitiendo nuestras actividades a través de su plataforma. Nuestra actividad de hoy es la sesión virtual y la conferencia número 2 de 2021. Es también nuestra sesión número 290 en los 14 años y 9 meses exactos de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. En este 2021 que acaba de comenzar, cumpliremos el aniversario número 15 del movimiento académico, cultural y social del 5 a las 5. Si logramos tener los recursos que tenemos previstos, esperamos desarrollar paralelamente a nuestras conferencias ciclos de conciertos de música clásica para honrar las memorias de Ludwig van Beethoven y de Wolfgang Amadeus Mozart en sus 250 y 225 años de sus fechas de nacimiento respectivamente. Nuestros próximos eventos académicos serán el viernes 12 de febrero, estará en la plataforma del doctor Víctor de Currea Lugo con la conferencia Renta, Cuarentena y Vacuna, 3 estrategias para hacer frente a la pandemia. El viernes 19 de febrero nos acompañará el famoso psicólogo cucuteño doctor Efrén Martínez Ortiz con su conferencia Cuando la vida te conforta. Y el viernes 5 de marzo se presentará el doctor Ricardo López Rodríguez con su conferencia Enseñar como nunca. El miércoles 16 de marzo iniciaremos nuestra sesión de música clásica con la presentación del doctor Jaime Barajas y su conferencia Vida y obras de Ludwig van Beethoven. En la tarde-noche de hoy, la Fundación Cultural del 5 a las 5 tiene inmenso orgullo y gusto de presentar al profesor economista Mario Zambrano Miranda con la presentación segunda encuesta Mi Voz, Mi Ciudad, realizada por la red Cúcuta ¿Cómo vamos? El doctor Mario Zambrano Miranda es economista y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Pamplona, especialista en política pública de la ESAP, magíster en Gobierno y Política Pública de la Universidad Externada de Colombia. Ha sido y es docente de las Universidades Libre, ESAP, Universidad de Pamplona, Francisco de Paula Santander y Unisimón. Labora como consultor en temas de política pública y es el coordinador del programa Cúcuta ¿Cómo vamos?, que está auspiciado por La Opinión, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Universidad Libre de Colombia y la Fundación Corona. Cúcuta ¿Cómo vamos? Es un programa especial que se ocupa de los movimientos y tendencias que se presentan en nuestra ciudad y que tienen que ver con los indicadores socioeconómicos de nuestro territorio. Con base en los resultados de esta encuesta, deberán tomarse medidas que permitan mejorar las condiciones integrales de la ciudad. Para el mejor registro de este evento, les solicito colocar en silencio sus equipos. Al final de su presentación, el doctor Mario Zambrano Miranda responderá a las preguntas que tenga el auditorio y que lleguen por el chat. Siga, por favor, doctor Mario. Buenas tardes, doctor Patrocinio. Muchísimas gracias por su invitación. Siempre importante para mí este espacio con la Fundación 5 a las 5, que me parece que es fundamental en la construcción no solamente de una conciencia ciudadana, sino sobre todo generar los cambios culturales que a veces no son fáciles en una ciudad como Cúcuta y más en un contexto tan complejo y tan adverso como el de la frontera, pero que hace que sea necesario, casi imperativo, llamaríamos ético,
tener que hacerlo, porque sabemos que esas transformaciones son de largo aliento y el trabajo que ustedes han venido desarrollando históricamente en la ciudad es algo que, digamos, que tendrá y tiene sus frutos no solamente de antes, sino ahora y hacia el futuro. Primero, buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan, nos observan en estos momentos. Voy a hacer una presentación de la encuesta de percepción ciudadana, Mi Voz, Mi Ciudad, la segunda que se hizo en noviembre. Es una encuesta de percepción ciudadana. El Cúcuta, ¿cómo vamos? Como muy bien mencionaba el doctor Patrocinio, es el producto del trabajo en alianza de la Fundación Corona, de la Universidad Libre, del diario La Opinión, de la Cámara de Comercio, y que nace por allá en los años 90 una apuesta especialmente en el ambiente de la construcción de democracia y de los mecanismos y la participación ciudadana, especialmente en Colombia luego de la Constitución del 91, que nace en Bogotá y que luego tiende a expandirse esta propuesta por otras ciudades y en Cúcuta llega en el año 2014. En el caso de Bogotá, el diario La Opinión, la Universidad Javeriana, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación Corona, y que tiene su réplica en el caso de Cúcuta y que empezamos en el año 2014 a construir información. Primero, una información, digamos, secundaria que se encuentra en distintas fuentes que se hacen a partir de un ejercicio de derecho de petición, más de 40 en alcaldía, en las instituciones públicas, en las distintas fuentes de información, el DANE, en Banrep, y que se recoge para medir un concepto que va a ser importante para los cómo vamos, que es la calidad de vida. ¿Sí? Y la calidad de vida comprende varias dimensiones. Una dimensión, digamos, de los activos personales, educación, salud, seguridad. También están los temas asociados a los temas urbanos, espacio público, movilidad, medio ambiente, al tema económico, al tema de pobreza y desigualdad. Y cada uno de esos aspectos hacen parte de la dimensión que afectan la vida humana y la vida, digamos, en comunidad. Y por eso es importante medir la calidad de vida en torno a unos indicadores duros que nacen a partir de esa recolección de información. Pero como no es suficiente, digamos, los datos duros, también es necesario lo que se llaman datos blandos. Y estos tienen que ver con la percepción de la ciudadanía que están muy asociados en los teóricos o los estudiosos del tema de la gestión pública, lo que se llama el valor público. ¿Sí? El valor público que tiene que ver precisamente con ese proceso de relación entre la administración, la gestión y la ciudadanía, y que mide un poco no solamente la satisfacción sobre los bienes públicos que provee digamos, la administración, sino también esa relación ciudadanía y comunicación fundamental para legitimar procesos y para medir el calibre no solamente de la gobernabilidad, sino también la calidad de la ciudadanía. Y por eso esta encuesta es un poco diferente también a la percepción que veníamos trabajando porque era presencial, se hacía con un muestreo aleatorio simple. Se trabajó con una empresa que se llama Sensata y le hicimos al tiempo en todas las ciudades que hacen parte de la red Como Vamos y que mide esa percepción que es un buen termómetro un poco de lo que percibe y lo que siente el ciudadano. Entonces, aquí trato de hacer una presentación a pesar de que son varias diapositivas un poco cortas, porque en el informe son casi 170 imágenes que están en la página web del Cúcuta Como Vamos, ¿sí? .com. Y aquí lo que le voy a compartir a ustedes precisamente es una encuesta que tiene unos datos que considero que son importantes. ¿Sí? Bueno, voy a tratar aquí de... Listo. Creo que se ve la imagen, no hay problema. Esta es la encuesta virtual, Mi Voz, Mi Ciudad. Ahí están, digamos, la presentación, aquí están la red de ciudades Como Vamos, que son varias ciudades Como Vamos. Tenemos también la Fundación Corona y en el caso de Cúcuta, acá tenemos la Universidad Libre, como lo mencionaba, y mi persona, como diríamos por ahí, es el coordinador. Rápidamente, es un entorno volátil, entendemos lo que ha significado el COVID, la forma como ha transformado nuestra vida cotidiana, aún la forma de relacionarnos ha tenido grandes, digamos, una implicación muy fuerte y dado ese contexto tan volátil, tan incierto y a la vez complejo, es necesario tratar de construir una herramienta que esté como que sea pertinente con ese contexto y lo que hicimos fue crearlo a partir de estos medios virtuales para poder recoger esa información. Y sobre todo que de alguna manera el entorno también del COVID generaba un poco de pesimismo en la ciudadanía y de retos también para las administraciones municipales
en la necesidad también de construir información y hacer seguimiento a esa información de cómo se está sintiendo la ciudadanía en distintas dimensiones de eso que hemos llamado aquí en esta presentación y que hace parte de la naturaleza misma de la encuesta, que es la calidad de vida. El COVID, digamos, presenta grandes retos, como hemos dicho, y frente a eso es lo que hemos construido desde la red Cómo Vamos. ¿Para qué los Cómo Vamos proponen una encuesta para medir la percepción de calidad de vida en el marco de la pandemia? Entonces, para generar información de percepción ciudadana confiable e imparcial, eso quiero que quede claro porque eso implica un proceso de transparencia en el ejercicio que hacemos como Cúcuta Cómo Vamos y que hacemos como red Cómo Vamos, que la información sirva de base para los tomadores de decisiones, que podamos acompañar propuestas mismas también de los ciudadanos para tratar de mejorar, digamos, las condiciones de vida en un contexto nuevamente desafiante, complejo e incierto como lo es el del COVID-19 o la COVID-19, y más de 90,000 ciudadanos participando en la mayoría de 36 municipios, que tiene casi una cobertura un poco más allá del 50% de los ciudadanos de este país, que tiene una alta concentración demográfica precisamente en los grandes centros urbanos en Colombia. La ficha técnica sensata, quien desarrolla este trabajo interesante, muy interesante, y podemos decir casi innovador dentro del ejercicio que se hace en este país, financiado por la Fundación Corona y por todos los socios que hacen parte de los programas Cómo Vamos, seguimiento de la percepción ciudadana y la calidad de vida, especialmente en el contexto del COVID-19. Los grupos objetivos son personas mayores a 18 años, usuarios de Internet, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y las diferentes zonas geográficas, ¿sí? Por agrupaciones, en este caso de Cúcuta por comunas, ¿sí? Y el tipo de muestreo es no probabilístico, con control de cuotas por sexo, rango de edad, que guarda proporcionalmente, digamos, está alineado a la información estadística y poblacional que históricamente ha manejado el DANE para el caso de Cúcuta. El tamaño de la muestra, 30.454 registros de todas las ciudades, y en el caso especialmente de Cúcuta, para esta segunda encuesta fueron 1.348 personas. Resultados. Estas son las temáticas que abordamos desde el Cómo Vamos: el optimismo, la situación económica, la salud, la educación, la calidad ambiental y urbana, la movilidad, los servicios públicos, la cultura, la seguridad, la justicia, participación y corresponsabilidad y gestión pública. Ahora, vamos con la primera: optimismo, pobreza y situación económica. ¿Las cosas en su ciudad va por buen camino o por mal camino? Esta pregunta busca medir la percepción desde el optimismo. Lo que encontramos claramente en el caso de Cúcuta es que el puntico que ustedes logran ver ahí, que está en el 14%, tiene que ver con los resultados de esta segunda fase. Lo otro que se encuentra ahí, la barra, es de la primera fase. Aunque no hay una diferencia significativa, seguimos teniendo un alto pesimismo. Solamente un 14% en esta segunda encuesta considera que la ciudad va por buen camino. O sea, que esto implica, y hay una cosa que quiero decir, porque a veces somos muy parroquiales en la forma de entender los datos, y es que tendemos a creer que todas las cosas malas pasan en Cúcuta. Y cuando uno mira en perspectiva, sí, hay ciudades que le va mucho mejor por razones distintas, por las características de su entorno histórico, cultural, como puede ser, por ejemplo, Manizales o la misma Bucaramanga, pero el pesimismo es generalizado casi en todas las ciudades, y es entendible desde la perspectiva de lo que estamos viviendo en época de pandemia. Pero en sí, la ciudadanía es pesimista de cómo va la ciudad, ¿sí? Esta información la desagregamos, o la desagrego precisamente, por zonas, por nivel socioeconómico. En algunos casos presento por sexo y por rango de edad. Por razones de tiempo, como les digo, hay unas cosas que omito, pero porque pues, trato de presentar la información más relevante. Aquí lo que quiero mostrar es que las personas que hacen parte de niveles socioeconómicos más bajos son los más pesimistas, con un 67%. Cuando lo miramos por zona, es casi parejo, siendo un poco mayor las personas que viven en la comuna 6 y la comuna 7, con un 67,2%. Pero no es una diferencia significativa con respecto al pesimismo que tiene la comuna 2, la comuna 5, la 1, la 9, la 8 y la 10. ¿Sí? Acá nuevamente el dato por sexo, lo que encontramos es que las mujeres son más pesimistas que los hombres, 67%, casi 4 puntos porcentuales por encima del pesimismo que los hombres tienen. En rangos de edad, pues encontramos que de 46 a 55 años son las personas que tienen un mayor pesimismo, por llamarlo así, casi del 70%.
Aquí hay unos datos que, aunque no se encuentran acá en esta presentación, siempre llama la atención por rango de edad en algunos temas como seguridad alimentaria, como los temas de salud, donde precisamente la población mayor o adulta mayor tiene unas respuestas que son interesantes. Bueno, que solamente quiero mencionarla. Esta pregunta es clave y tiene que ver no solamente con ya hablamos del pesimismo, sino con las condiciones socioeconómicas. ¿Usted o algún miembro de su hogar perdió su empleo? ¿Por qué? Esta es una de las variables. Ojo, esta es una encuesta de percepción. Aquí no estoy hablando de las tasas de desempleo que saca el DANE, que es otra métrica, pero que también es importante relacionar. Aquí estamos en noviembre, contexto de la pandemia, y se le pregunta a la gente, aunque sea, o algún miembro de su hogar perdió el empleo, sí, en los niveles socioeconómicos más bajos, el 73,4%. En los niveles socioeconómicos más altos, del 40%. Hay una diferencia casi de 33 puntos porcentuales entre los más bajos y los más altos. ¿Sí? Y eso es claro porque eso solamente lo dice el cómo vamos, lo han dicho los datos mismos del DANE, lo dicen los estudios del Banco Mundial, lo dicen los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, y es que la pandemia tiene unos efectos económicos claros, pero el mecanismo de transmisión de los efectos de la pandemia, dice el Banco Mundial y lo dice la Comisión Económica para América Latina, es el mercado laboral. Sea porque la afectación es sobre el tejido empresarial y por ende sobre el empleo y por tanto por los ingresos de las personas, en los ingresos de las personas, que los mecanismos de transmisión de dos dimensiones que son bastante preocupantes para cualquier sociedad, que es pobreza y que es desigualdad, se da a través precisamente de los mercados laborales. El informe que sacó en diciembre del Banco Mundial lo puso de manifiesto, ¿sí? Claramente los y aquí pues adelanto un poco, y es que no solamente profundiza desigualdad y pobreza vía desempleo y vía informalidad en términos de vulnerabilidad y falta de protección social de las personas, sino que existen grupos poblacionales a los cuales le va peor. Y usted puede mirar los datos para Cúcuta y para Colombia a nivel mundial, de grupos como quienes, mujeres, por ejemplo, que componen gran parte de la fuerza laboral informal de América Latina y de Colombia. Dos, el ciclo vital, las personas que tienen cierta edad, por ejemplo. Tres, los jóvenes, también le va mal. A los grupos étnicos, a la población migrante y a las poblaciones con discapacidad. Eso lo plantea la Comisión Económica de América Latina, y algunos datos del DANE uno puede entenderlo tanto para el tema de jóvenes como para el tema de mujeres, que me parece que es bastante interesante desde el punto de vista, digamos, del dato, ¿no? ¿Usted o algún miembro de su hogar perdió su empleo? Entonces, sí, nuevamente. En el caso de hombres y mujeres, la diferencia no es muy grande, ¿sí? En la población que uno llamaría en respuesta a esta encuesta, que está entre 36 a 45 años, es una población económicamente joven y productiva, y ese es un problema grave, que son los más afectados por la pandemia. Ahora, se le pregunta acá, durante la reactivación, la pregunta anterior le preguntan, perdón, la redundancia, le preguntaban acerca también de un miembro de su hogar. Acá le preguntan directamente al encuestado, durante la reactivación, usted, ¿sí? Lo más oscurito es, no tiene empleo aún, estamos hablando de noviembre. El amarillito, emprendió. El azulito, regresó a su antiguo empleo. El siguiente, encontró un nuevo empleo, usted no perdió el empleo. En el caso de Cúcuta, el 62% de las personas que contestaron esta encuesta dicen que aún no tienen empleo. ¿Sí? Ese es un tema clave de la agenda pública, pero quiero decir algo, y es que es un tema no nuevo, es un tema que lo que hace la pandemia, y no solamente para el caso de Cúcuta, sino para el mundo y especialmente economía, con tasas de crecimiento poco sostenibles, con aparatos productivos muy débiles y con problemas de informalidad tanto empresarial y laboral bastante fuertes, como el caso de América Latina, que está casi en un 50% esa informalidad, y en el caso de Colombia casi lo mismo. El caso de Cúcuta es un poco más preocupante, está casi 20 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Es que el tema no viene de ahora, lo que hizo la pandemia fue desnudar una realidad, ¿sí? Demostrar las grandes desigualdades que venían acumulándose desde hace mucho tiempo, y los fallos que dirían los estudiosos del mercado, los fallos del Estado, los fallos institucionales, se ven reflejados ahí. Pero pienso yo que estos datos y esta información deben ser un insumo para
tratar no solamente de articularse a la política nacional, que tiene acciones muy concretas frente a este tema, sino también la mirada local y regional para entender esos problemas laborales de acuerdo a las realidades que tiene, digamos, nuestra ciudad. Y ni siquiera nuestra ciudad, nuestra área metropolitana, ni siquiera nuestra área metropolitana, nuestra región transfronteriza, ¿sí? Bueno, durante la reactivación usted, bueno, aquí tenemos la respuesta por nivel socioeconómico, digamos que, decirlo de esta manera, los más afectados nuevamente son los niveles socioeconómicos más bajos, y en el caso de las zonas, la comuna 6 y la comuna 7. Bueno, por sexo, igualmente las mujeres fueron las más afectadas, casi el 65,5% y el de los hombres 58%. Ahí es casi una diferencia de casi 7 puntos porcentuales. En su opinión, y esta otra gráfica la puse a propósito, ¿por qué? Porque hemos hablando, uno, en la primera, del problema de la falta de optimismo, no somos tan optimistas en general. Dos, que muchas personas que hacen parte del hogar perdieron el empleo, especialmente en los más pobres. Dos, cuando se le pregunta directamente a las personas, dicen, no hemos conseguido empleo aún. Ahora viene una pregunta que es importante y que está lógicamente relacionada con anteriores, y es el ingreso, ¿sí? Entonces, los ingresos actuales, entonces encontramos varias opciones. No sabe, alcanzan para cubrir los gastos mínimos, no alcanza para cubrir los gastos mínimos, cubren más que los gastos mínimos. En los niveles socioeconómicos más bajos, casi el 60% dice que no alcanza para cubrir sus gastos mínimos, ¿sí? Donde se encuentra, por decirlo así, la mayor número por zonas, donde se ve más afectado es la comuna 3 y la comuna 4, que hemos llamado la zona frontera, y de esa manera la llamamos, digamos, en la construcción de esta encuesta. En pocas palabras, casi 5 de cada 10 de los que respondieron a esta encuesta dicen que los ingresos no le alcanzan para cubrir los gastos mínimos. Eso es importante porque viene otra pregunta que es clave, ¿sí? ¿Usted o algún miembro de su hogar pasó hambre por falta de recursos? En el caso de Cúcuta, el 24%, o sea, el 24% de las personas encuestadas dijeron que aunque sea una persona de su hogar, pasó hambre. Esto coincide con el dato que sacó el DANE finalizando año, donde preguntó acerca de la seguridad alimentaria y un 29%, si no me equivoco, un 29%, casi 3 de cada 10 en el caso de Cúcuta, no se comen, digamos, por decirlo así coloquialmente, las 3 comidas diarias, pueden comer solamente 2, ¿sí? Ese es un tema que está asociado ¿a qué? Al ingreso, al empleo y al entorno económico, afectado o profundizada la crisis por los efectos del COVID. Eso es un tema importante. La seguridad alimentaria es importante, ¿sí? Y aquí, digamos, es un dato que puede ser eh, clave para la administración municipal. Salud y educación. Aquí escogí algunas preguntas, porque son bastantes, la verdad. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio de salud recibido o algún miembro de su hogar durante la pandemia? Cúcuta, fíjense que si se han dado cuenta, Cúcuta no le ha ido bien cuando se compara con las otras ciudades, ¿sí? El 25%, ¿sí? El 25% de las personas que respondieron a esta encuesta dicen estar satisfechas con los servicios de salud en la pandemia. Eso, digamos, podría ser en términos de percepción, claro está, pero en términos de lo que digo nuevamente, de ese valor público, es clave para saber si, para medir un poco, digamos, la calidad de nuestras instituciones en términos, no la calidad, en términos de respuesta a las necesidades y a la satisfacción de la ciudadanía. Comparando la situación de hoy y antes de la pandemia, usted diría que su salud mental está, ¿sí? Aquí está distribuido el valor un poco. Peor, el 20%, algo peor, el 18%. Los dos suman casi el 38%, casi el 40%, y ese es un tema clave porque una de las cosas que ha medido, digamos, cifras y conceptos y otras instituciones que se dedican a nivel nacional a medir el tema de la salud mental, muestran que ha venido deteriorándose en el contexto de la pandemia. ¿Y por qué? Porque los encierros, más otros temas complejos al funcionamiento, digamos, de la psique humana,
hace necesario que la salud mental no pase a un segundo plano, sino que debería ser prioritario, ¿sí? El problema de los encierros, de trabajar en la casa, de compartir los mismos espacios con la familia, con el trabajo, cuando antes teníamos que ir a nuestros trabajos, el lugar laboral estaba separado de nuestra esfera privada y ahora lo laboral y lo privado en términos de nuestra vida cotidiana están relacionadas entre sí y eso genera temas de tiempo, conflictos, además de las personas que sufran de algún tipo de enfermedad depresiva, este tipo de cosas pueden perjudicar, digamos, la salud de las personas. La educación sigue prestando, bueno, los retos más importantes de la educación, y ahora más estamos discutiendo sobre abrir, cerrar, si tenemos que de alguna manera alternar, y hay un debate a nivel nacional, FECODE, los expertos, los técnicos discutiendo en torno al tema de educación, que no es un tema de segunda mano, es un tema muy importante. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la CEPAL. La CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo hicieron un estudio sobre medir los impactos sobre desigualdad. Uno de los temas de ese documento, que es un documento bastante extenso, era precisamente en América Latina sobre educación. Cómo los niños, para ponerlo en este lenguaje más coloquial, cómo los niños de menos recursos, de familia de menos recursos, no tienen para, uno, los equipos necesarios para poderse conectar en las clases virtuales. Dos, no solamente contar con los equipos, sino con las competencias para poder hacer eso. Tres, la conectividad al banda ancha no tiene una cobertura muy grande en América Latina. En Colombia es muy baja. En Norte de Santander hace poco el profesor Jorge Ramírez presentaba el dato, creo que era del 26%, un poco más. Estamos por debajo del promedio de la OCDE en el caso de Cúcuta, por ejemplo, de penetración de banda ancha. Entonces ahí tenemos un grave problema porque eso va a profundizar las desigualdades entre los que pueden acceder y tienen una muy buena educación y los que no, ¿sí? Y ahí, digamos, las desigualdades económicas regionales y pertenecer a grupos poblacionales profundizan y pueden también afectar los procesos de aprendizaje. Y esos procesos de aprendizaje también generan unas brechas, sin mencionar los problemas de deserción, ¿sí? Y otros, porque a veces no contamos con las instituciones y la infraestructura necesaria para poder afrontar, porque no todos los colegios son iguales. ¿Sí? Acá se pregunta, ¿están satisfechos con la educación que han recibido los niños y las niñas en la cuarentena? Y la respuesta de Cúcuta tiene una respuesta del 31% está satisfecho con ello. Digamos que no está como, a diferencia de las otras, en la peor situación, pero no deja de ser preocupante esa respuesta. Ahora, esta pregunta que es clave, ¿cuándo deberían regresar los estudiantes a clases presenciales? Fíjense, en Cúcuta, el 50%, o sea, un poquito más de la mitad, 5 de cada 10 de las personas que respondieron a esta encuesta, dicen cuando se encuentre una vacuna. ¿Sí? El 21% dice que en enero. O sea, y si uno mira, la respuesta más o menos está casi en promedio muy parecida en toda la ciudad. ¿Sí? Esto es importante y debe ser tenido en cuenta por la administración municipal, por la Secretaría de Educación, ¿sí? Por la Secretaría de Educación, por su equipo de trabajo, al igual que la misma gobernación y a nivel gobierno nacional, con los datos generales de cómo vamos, porque muestra un poco cuál es la perspectiva que tienen los padres y que este tipo de decisiones no se construyen solamente con un elemento técnico, de evidencia empírica, de conocimiento, con una necesidad, digamos, de infraestructura para dotar los colegios y la capacidad para poderlo hacer y cumplir con unos protocolos, pero sobre todo con participación de la gente. O sea, lo que piensan los padres de familia no puede pasarse a un segundo plano, por más que nos parezca equivocado o por más que nos parezca acertado. Desarrollo urbano, movilidad y servicios públicos. Bueno, aquí en la pregunta, eran varios cuadros, aquí simplificó un poco. ¿Qué tan satisfecho está con la calidad del espacio público? Parques, áreas verdes en la ciudad de Cúcuta. La respuesta, como la encuesta se hace virtual, se ponen unos rostros, son unos emojis tristes, neutros, sonrisas, muy feliz o llorando, que son como las respuestas que se dieron. El 38,1% dice que llorando. ¿Sí? Y triste, el 23%, eso da casi el 61%. No es algo nuevo, no es algo nuevo porque cuando hacíamos las preguntas con la otra encuesta de percepción antes de pandemia, encontrábamos claramente que en Cúcuta hay un problema de espacio público y de satisfacción frente a ese espacio público, frente a los parques, frente a las áreas verdes, no solamente de la ciudad, sino en los barrios. ¿Sí? Y eso no es algo nuevo. Bueno, ahora, ¿qué tan satisfecho está con la calidad ambiental en la ciudad durante la pandemia? Fíjense que a Cúcuta, digamos que está en el anti-ranking, ¿sí? De los últimos,
está con casi el 60% de insatisfacción frente al tema de la calidad ambiental. Es percepción, pero es necesaria tenerla en cuenta. Por ejemplo, Corponor, que es la institución encargada de los temas territoriales de planeación, los temas ambientales, pues debería tener en cuenta este dato que dice la gente. ¿Usted se ha movilizado 3 veces a la semana o más para ir a su trabajo, estudio u otras actividades? El 63% dice que sí. En el caso por sexo, fíjense que los hombres han salido mucho más que las mujeres, y esto es importante. ¿Qué hemos hablado arriba y mencionado los datos del DANE? La tasa de desempleo femenina aumentó. ¿Por qué? Porque aumentaron eso que conocen en economía como la economía del cuidado. La carga de las mujeres aumenta, ¿sí? Por el cuidado, o sea, de sus hijos, de los adultos mayores, y de atender a sus hijos y a la escuela, digamos, de acompañar todos los procesos y de salir de ese mercado laboral, pero que asumen una gran carga, y que ya la economía del cuidado viene discutiendo eso desde hace mucho tiempo, de bueno, cómo damos un valor a eso, porque es trabajo, ¿sí? Pero fíjense que en el caso de la movilidad de los que tienen que salir, uno se da cuenta en este dato, según la respuesta de los encuestados, que salen más los hombres que las mujeres, ¿sí? Y esto puede tener sentido con lo que han venido presentando muchos estudios a nivel nacional frente al tema. ¿Cuál medio de transporte utiliza actualmente para ir a su trabajo, estudio u otras actividades cotidianas? Su gran mayoría, buseta, el 29,5%. Y taxi y aplicaciones de servicio, el 7,9%, carro particular, el 19%. Son tres. Bueno, también tenemos moto. ¿Por qué es importante este dato, dirán ustedes? Eso, uno, cuando se hace la planificación también acerca de las medidas de distanciamiento social, de pico y placa, de pico y cédula, del control normal que hace las autoridades, estos datos son importantes, porque los grandes desafíos, lo dice la CEPAL, lo tienen las ciudades, donde existe el mayor número de concentración de seres humanos y de aglomeración. Por lo tanto, tener unas políticas claras, unos datos sobre, no solamente en este caso de percepción, sino especialmente de la movilidad, del transporte que más usa la gente, implica que, por ejemplo, en este caso tenemos que el 29,5% va en buseta colectivo, y los que van en moto. Entonces, ¿cómo las medidas tienen que adaptarse a esa realidad territorial, donde la mayoría utilizamos este tipo de transporte? Y cuáles deberían ser los protocolos que se deben tener para ello, el control. Eso, digamos que podría pensarse desde esa manera con esos datos. ¿Qué tan satisfecho está usted con el medio de transporte? Bueno, la gente en general está satisfecha. Ese es un dato que llama un poco la atención. ¿Qué tan satisfecho está con la prestación de los servicios de Internet? Bueno, hay una pregunta que hace referencia a los servicios públicos. Preguntan por acueducto, preguntan por energía eléctrica. En general, los servicios le va bien. No quise colocar uno por uno, pero puedo decir que en promedio hay un nivel de satisfacción alto. Ojo, satisfacción, ya que hago una aclaración, porque casi siempre cuando uno pregunta, por ejemplo, sobre el servicio de energía eléctrica, dice, no, pero mire que la luz llega cara. La pregunta no es enfocada sobre el precio, sino sobre satisfacción del servicio. ¿Sí? Energía, ¿sí? Satisfacción. Entonces es un poco diferente a eso. Y aquí coloqué el de Internet, porque el de Internet es al que no le va tan bien como los otros servicios en el contexto de la pandemia. Cuando es uno de los que son fundamentales para el tema de la conectividad, para los que desarrollan teletrabajo, aunque los datos también muestran en la CEPAL que en América Latina, cuando se mira por ingresos per cápita de los países de la OCDE, ¿sí? Con respecto al teletrabajo, los países que tienen una renta per cápita más alta tienden a usar más el teletrabajo como una opción dentro del contexto de la pandemia que los países que hacen parte, por ejemplo, de América Latina y ciudades como Cúcuta. ¿Y eso qué significa? Que en su gran mayoría, dadas sus habilidades, capacidades, estructura económica, tienen que dedicarse a actividades en las que tienen que salir, donde lo que campea y campea, por llamarlo así de esa manera, es la informalidad. Y eso tiene implicaciones especialmente tanto en temas económicos, de política económica, política social, como en temas de salud pública frente al riesgo y la vulnerabilidad que tiene esta población cuando tiene que arriesgarse a trabajar y no existen cierto control, condiciones, no sé cómo quieran llamarlo, para tratar de prevenir y, digamos, o mitigar los temas de propagación del virus. Seguridad y justicia. Bueno, esta es una pregunta clave. Este es otro tema. El tema del empleo es clave, pero el tema, por ejemplo, el tema de seguridad también lo es muy importante.
Cuando el año pasado nos pidieron que hiciéramos un análisis para la revista Dinero, por cada una de las ciudades de los cómo vamos, los temas que mencionábamos desde el Cúcuta, cómo vamos, era, dos temas son clave para la agenda pública, el año antepasado, perdón. Uno, el tema del empleo y el tema de la seguridad. La seguridad es importante, y es importante porque la seguridad tiene implicaciones económicas. Puede hacer que sea atractivo o no atractivo para la inversión de las empresas, ¿sí? Tiene un costo humano bastante alto, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio de la Escuela Superior de Administración Pública, el ESAP, donde miramos los datos del año 2000 y el año 2017, ¿sí? Especialmente sobre el homicidio, con el profesor Chamberlain. Y los resultados mostraban, por ejemplo, que en el caso de Cúcuta hay unas comunas donde existe una mayor frecuencia de homicidios que están en la comuna 6 en ese momento, para ese periodo, comuna 6, comuna 7 y comuna 8, y mirábamos cuál era el costo económico de ello vía una sentencia de la Corte Suprema, creo que era, no me equivoco, y analizábamos a partir de ese valor cuánto se perdía, que eran, teniendo en cuenta los rangos de edad de las personas que eran asesinadas, ¿sí? Y del año 2010 al año 2016 eran casi 800 mil millones de pesos en el caso de Cuba. Bueno, eso para decir que la seguridad importa, sea desde un punto de vista netamente instrumental, o sea, económico, para tener la confianza para la inversión, ¿sí? O sea, por un tema de preservar la dignidad, la vida de las personas, que ya en sí mismo es un derecho fundamental en nuestra Constitución. Y aquí estamos hablando de la seguridad de manera muy general. ¿Qué tan seguro se ha sentido en su ciudad y en su barrio durante la pandemia? Fíjense que en el caso de Cúcuta es bastante bajo, ¿sí? En la encuesta anterior fue del 7%, ahora aumentó un poco al 10%, sigue siendo bajo. Eh, la gente no se siente segura, pues, para ponerlo en esos términos. Este es un dato de percepción. Ojo a esto, de percepción. No estoy hablando de los datos que saca policía, que saca la Secretaría de Seguridad, que son los datos duros frente al tema de, por ejemplo, tasa de homicidio, hurto, robos, ¿sí? Los que están digamos, tipificados, sino este es un tema de percepción, que es importante. ¿Cómo está percibiendo la ciudadanía la seguridad? Y Cúcuta está casi superada solamente por Quibdó. Ustedes saben que Quibdó también es una ciudad bastante fuerte y casi tiene un valor muy parecido en respuesta de percepción frente al tema de seguridad al de Bogotá. Ahora bien, ¿qué tan seguro se ha sentido en la ciudad durante la pandemia por nivel socioeconómico? Los más pobres se sienten más inseguros. El 70% de los niveles socioeconómicos más bajos se sienten inseguros. Claro que tampoco es muy bajo la de los medios y altos, pero llamo la atención sobre ello. Cuando miramos por zonas, encontramos que comuna 6 y comuna 7, el 75%. ¿Sí? Bueno, ahora, en todas las ciudades, digamos, se presentó un número considerable de victimización por delitos. De esos encuestados, ¿cuántos han sido víctimas de algún delito? Entonces, ahí tenemos los resultados. Primero, de seguridad en el barrio, fase 2, versus victimización por delito, fase 1 y fase 2. Entonces, encontramos lo siguiente. Encontramos que en Cúcuta, por ejemplo, en Cúcuta, el 48% de los encuestados han sido víctimas de algún delito. ¿Sí? O sea, es una ciudad que tiene una baja, un 10%, ¿sí? de percepción de seguridad, que es muy baja, versus un alto nivel de victimización solo comparado con Quibdó, Bogotá, bueno, Cali, que también es violento un poco. Ese es un dato interesante. Ojo, los encuestados, que son bastantes, ¿sí? Es un 48%, me parece un dato bastante diciente. Ahora bien, ¿qué tan satisfecho está con los servicios prestados por las entidades de justicia durante la pandemia? Entonces, ¿qué tan satisfecho está? Cúcuta, el 64%, ¿sí? De las personas de esta encuesta respondieron que estaban insatisfechas, ¿sí? Con los servicios prestados por las entidades de justicia durante la pandemia. Ahora, cuando se mira por nivel socioeconómico, encontramos una cosa que me llama la atención. En los niveles socioeconómicos altos, el nivel de insatisfacción, el porcentaje, perdón, de insatisfacción es mucho más alto, es de casi el 90%. Es casi 3 veces el de niveles socioeconómicos medios, ¿sí? Y es casi 2 veces el de niveles socioeconómicos bajos. Llama la atención eso. Y cuando lo miramos, tiene coincidencia con la zona, como una 2 y como una 5, ¿sí? Por ponerlo así en esos términos.
Bueno, ¿qué tan efectivo es el sistema de justicia para atender y resolver los conflictos de la población? ¿Qué percibe la gente de eso? El 53% dice que es nada efectivo y el 23% no muy efectivo. Si sumáramos eso nos da el 76,4%, que es un porcentaje muy alto. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, mi lectura, y ustedes imagino que dentro del público hay gente que yo realmente no soy un especialista en los temas de seguridad, pero hay una cosa que se llama la credibilidad y la legitimidad de las instituciones. Cuando se erosiona la credibilidad y la legitimidad de las instituciones, dado su ineficacia, dado los problemas que puedan presentar para cumplir con sus compromisos misionales como institución, en este caso, para resolver los conflictos de la población, las instituciones de justicia o el sistema de justicia como institución, por ejemplo, eso hace que se erosione el capital social y por lo tanto la confianza. Eso debilita la democracia. Y eso lleva posiblemente a desconocer el poder legítimo del Estado y muchas veces reconocer otras cosas, y más en las zonas de frontera. Estoy aquí planteando hipótesis y cosas que uno podría hacer o lecturas que uno podría hacer de esta información, pues, que es importante. Esta es participación ciudadana y corresponsabilidad. Es una de las que más me gusta. Con frecuencia los ciudadanos y usted utilizan el tapabocas en la calle, ¿sí? Y en los, digamos, eh, en distintos lugares, ¿sí? Entonces, todas las ciudades tenemos un porcentaje bastante alto, ¿sí? La mayoría de las personas tienen una autopercepción, fíjense que todas están, con la excepción de Quibdó, pero casi todas están por encima del 90%. La gente a sí misma se ve como personas que respetan los protocolos, que usan el tapabocas, sí, que están acorde a eso, pero cuando perciben a los demás, su percepción no es tan buena, ¿sí? Fíjense en Cúcuta, el 96% tiene una autopercepción de que hace las cosas bien y que usan tapabocas, que manejan el distanciamiento social, pero solamente el 26% que los otros lo hacen. Eso es un tema que he visto desde el tema de la cultura ciudadana, creo que es un gran desafío en una ciudad como Cúcuta, que creo yo que ha sido un desafío histórico, y desde que estoy acá en esta ciudad de hace muchos años, precisamente la necesidad de construir una cultura ciudadana, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que desde ahí podríamos tener insumos para leer un poco la gente cómo se autopercibe y cómo percibe a los demás, aún en un tema como el contexto de la pandemia. Bueno, gestión pública. ¿Qué tan satisfecho está con la forma como la alcaldía ha atendido la emergencia del COVID o la COVID-19? ¿Sí? Quibdó es el más alto, 75% de satisfacción. Cúcuta le sigue con el 69%, casi el 70%. Es casi el valor parecido al de la primera encuesta que se hizo en julio. ¿Sí? No hay una diferencia muy grande. ¿Qué tan satisfecho está con la forma como el Consejo Municipal ha atendido la emergencia del COVID o la COVID-19? El 54% está insatisfecho y el 16% algo insatisfecho. Eso es casi el 70%. Al Consejo no le va bien. A la policía le va regular y hay una pregunta que está acá que dice, le pregunta sobre el sector privado, está muy, que la gente, cómo se han comportado las empresas, pero es muy distribuida, digamos, la respuesta. ¿Qué tan satisfecho está con la claridad con que la alcaldía comunica las decisiones que toma o las medidas que toma? ¿Sí? Y encontramos claramente, en el caso, por ejemplo, de Cúcuta, que solo el 15% en esta segunda encuesta considera que hay un nivel de satisfacción en la forma como la alcaldía comunica. Ahí está Quibdó, que superamos a Quibdó y estamos por debajo de Cali, ¿sí? Este es un tema que me parece importante porque digamos que el diálogo permanente que las administraciones municipales tienen con la ciudadanía implica un proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación es clave, no solo para entender las medidas, sino para legitimarlas, y eso depende mucho de la forma como participa la ciudadanía en ellas, ¿sí? Y ahí creo que hay un reto importante en la ciudad. ¿Qué tan satisfecho está con las medidas de reactivación económica implementadas? Entonces, Cúcuta, después de Quibdó nuevamente, el 63% está insatisfecho, ¿sí? Con las medidas de reactivación económica. Pero yo creo, como digo, hay que tener una mirada no tan parroquial y darse cuenta que ese problema está muy generalizado. Solo ciudades como Cartagena, que llama la atención Cartagena,
totalmente llama la atención porque Cartagena tiene unas características muy particulares con todos los problemas que han tenido frente a, digamos, la inestabilidad institucional frente a sus alcaldes, y ahora llega un alcalde que es una especie de outsider, pero tiene un nivel de satisfacción interesante. Es un caso muy particular. De los que están aquí, es el que más me llama la atención. Barranquilla, Pereira, Montería. ¿Sí? Son ciudades que tienen un dato ahí como relevante. Durante la pandemia, la corrupción, 55% dice que ha aumentado y el 30% dice que permanece igual. Considerando la situación actual de la ciudad, ¿usted estaría de acuerdo con entrar en un nuevo periodo de confinamiento? Entonces, el 51% dice no, el 48% dice que sí, está dividida la respuesta. Cuando uno mira los datos por sexo, uno se da cuenta que las mujeres están más de acuerdo con entrar a un periodo de confinamiento. En el caso de Cúcuta, 58%, en el caso de los hombres, 43%. Es un dato llamativo. No sé qué están pensando, no sé qué, porque la pregunta nos permite indagar, profundizar sobre lo que las personas pues, están pensando cuando le hacen la pregunta, ¿no? Por rango de edad, los adultos mayores y las personas de 36 a 45 años. Esta es la fecha de la medición. La tercera medición la vamos a hacer la otra semana. Empezamos a hacer la medición de la encuesta. Y, y aquí tenemos los correos de la Fundación Corona. Y creo que me gasté el tiempo necesario. El tiempo necesario, sí, casi una hora completa. Y no, muchísimas gracias por escucharme y bueno, estoy aquí atento a cualquier inquietud. El sonido, doctor Patrocinio, tiene que poner el sonido. Que la verdad que usted ha abordado muchos temas que considero son demasiado importantes para la ciudad. Indudablemente que el análisis de indicadores socioeconómicos, tal como los ha mostrado usted, pues desnudan muchas realidades y deben servir para algo, obviamente para mejorar, para aplicar las medidas que corresponden con tal de mejorar. Hay varias preguntas en el ambiente. Espero pues que usted las responda en la medida de lo posible. Tatiana Olejua Lozada dice, excelente ejercicio, felicitaciones a Mario y al equipo de Cúcuta por ese importante aporte a la ciudad. Edson Castañeda Espitia. Buenas tardes, profesor. Asistentes y directivos del 5 a las 5. Cifras brutales ante la realidad descarnada del territorio de frontera. El asistencialismo no permite bajar los altos índices de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Cúcuta. Se alimentan los bordes barriales para seguir asegurando votos. Si quiere, hasta ahí me gustaría escuchar alguna apreciación de su parte. Bueno, saluda a Tatiana, compañera de la Fundación Par Común. Sí, digamos que el ejercicio, como ella muy bien menciona, es un ejercicio que nosotros hacemos tratando de fortalecer la democracia. ¿Por qué los datos técnicos duros o los datos de percepción son importantes? Porque las decisiones de política pública deben partir primero de tener una base de información sólida. Segundo, las decisiones de política pública no son solamente emocionales, ¿sí? Estamos convencidos que sin información no se pueden tomar muy buenas decisiones. Voy a poner un ejemplo para ello. En economía, soy economista, nos enseñan un modelo de oferta y demanda, un modelo neoclásico, oferta, curva de demanda, se mueven las curvas. Pero para que ese mercado funcione en términos económicos, hay una condición que se llama la información simétrica, que hace posible que los agentes económicos, teniendo perfecta información, tomen decisiones reduciendo de alguna manera el riesgo en esas decisiones y los resultados. Y si extrapolamos ese ejemplo al caso de lo público, al caso de las decisiones de lo público, es importante. No podemos tomar decisiones si no tenemos una base de información clara para que las decisiones no que sean perfectas, porque no van a ser perfectas, pero que sean las más acertadas posibles. Y por eso este ejercicio lo hacemos. Tiene un elemento
político en el sentido positivo de fortalecer la participación ciudadana, pero sobre todo de cualificar la participación ciudadana, porque no se trata simplemente de participar, sino que es necesario cualificar esa participación para que sean entonces los argumentos, los debates, cierto escenario de racionalidad para que fortalezca, digamos, democracias y sobre todo retos en territorios como el nuestro, ¿sí? Edson, a mí lo conozco, un gran amigo, arquitecto, y hemos tenido varios espacios. Hay una preocupación, y yo entiendo la preocupación, especialmente en una ciudad que viene desbordándose, un crecimiento demográfico bastante fuerte y con altos niveles de pobreza. Cuando miramos los datos, a doctor Patrocinio, a quienes nos escuchan, del DANE que actualizó la metodología de pobreza monetaria, Cúcuta, casi 5 de cada 10 cucuteños antes de la pandemia son pobres. El 10%, o sea, 1 de cada 10 sí, señor. viven en la línea indígena. O sea, ese es un dato. Ahora, la migración se convierte en una oportunidad, pero también tiene un tema bastante complejo que debe ser atendido. Según datos del DANE, dicho por el director del DANE, el 14% de la población, ¿sí?, era venezolana o es venezolana, pero de ellos el 60% vive en la pobreza. O sea, tenemos un reto de pobreza impresionante y un reto de desigualdad. Y lo que menciona esto, tenemos además de ese reto pensar en las futuras generaciones y tener políticas claras frente al tema de niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo, y sé que es del interés de esto, las preocupaciones por ciertas poblaciones, ¿sí?, que necesitan una atención no solamente específica, sino de calidad, ¿sí?, especialmente algunas poblaciones de niños, niñas y adolescentes, porque no todos son iguales, ¿sí? Y eso implica un gran esfuerzo de reconocimiento de derechos, ¿sí?, por ponerlo en esos términos. Bueno, el doctor Genisberto López Conde dice: buenas tardes, doctor Mario. Después de presentar tan valiosa y necesaria información en los últimos años, ¿se puede pensar en un análisis de impacto social de la misma en la toma de decisiones gubernamentales? Un saludo a mi amigo Genisberto, compañero de la Universidad Libre. Sí, puede pensarse, yo creo que sí es importante. También es una forma de evaluarnos a nosotros, porque la evaluación implica, como muy bien usted nos ha enseñado en esos espacios de acreditación en la Universidad Libre, la evaluación implica un proceso permanente en el que uno termina mirándose qué ha hecho bien, qué no ha hecho bien, qué tiene que mejorar, para ponerlo en esos términos. Y creo que sí es necesario. Uno podría decir de antemano que no ha sido fácil. Me acuerdo tanto que José Miguel, quien era en su momento el director de la Cámara de Comercio con quien iniciamos este proceso del cómo vamos, decía, era necesario construir una cultura del dato, que no ha sido fácil. Pues no es fácil, la gente, aún a veces en las universidades, en la administración municipal, eran reacios. Y a veces uno depende de, uno, el secretario que le interesa el tema del dato, ¿sí?, y que lo incorpora en su campo, en su sector o en la construcción de su plan de desarrollo. Algunos alcaldes que han tomado algún tipo de información, ¿sí?, pero creo que no hemos tenido todavía el impacto que deberíamos tener. No lo tenemos, no lo tenemos. Y me daba cuenta con Bucaramanga cómo vamos. Hubo cambio de coordinador y la noticia fue una noticia, digamos, de la ciudad, ¿no? Sale en Vanguardia y todo ese tipo. Uno se da cuenta del papel y el rol que tiene, por ejemplo, Bucaramanga cómo vamos para la ciudadanía y para la administración municipal, y Cúcuta cómo vamos, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo de la universidad, de la Cámara de Comercio, desde la opinión. Necesitamos llegar a más público, a otro tipo también de audiencia y construir ciudadanía, pero no hemos tenido el impacto que queremos en términos de impacto sobre la administración municipal y su accionar, más allá de proveer la información. Creo que nos falta dar un pasito más adelante. Ahí tenemos una deuda como programa, pero también otras instituciones también tienen una deuda en ese sentido. ¿No cree usted, Mario? Respeto pues su sentido, su concepto, pero me parece que lo que usted ha afirmado en los ejercicios anteriores, me parece que han tenido en cuenta. Y hace unos días salió en el editorial de La Opinión, ¿no? Hágale caso al ciudadano, en el sentido de que mire lo que está diciendo el ciudadano, está conceptuando esto y esto y esto. Entonces, pues se necesita ser uno muy pesimista para creer que la gente no se da cuenta de eso, ¿sí?
Sí, sí, sí. Absolutamente sí. Bueno, Edgar Santos Hidalgo dice, es sorprendente que durante la pandemia vayamos conociendo tantos cucuteños destacados que de otra manera nunca hubiésemos conocido. Y esto nos invita a pensar que cuando queramos realizar proyectos busquemos ante todo el talento cucuteño. Felicitaciones al profesor Mario por su presentación y a Patrocinio y su junta directiva del 5 a las 5 por este encuentro tan interesante. Un comentario, Mario. No, tiene toda la razón. Por ejemplo, y creo que ha dicho una cosa que es clave, ¿no? Y es que hay un talento y un recurso humano en esta ciudad con una capacidad, algo que yo siempre he reconocido históricamente, no solo de resiliencia, de adaptabilidad, sino de creatividad, ¿sí? Cuando uno tiene la posibilidad de ser docente universitario se da cuenta, en el caso que he tenido estudiantes brillantes que se presentan en universidades de alto nivel en esta ciudad, en este país, y pasan gente que es capaz de construir un modelo de inteligencia, digamos, artificial para explicar ciertas cosas en la ciudad, egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander, gente que construye robots, egresados de la Universidad de Pamplona. O sea, un talento humano, pero creo que tenemos que organizar bien esta casa para que ese talento humano, uno, se quede, dos, pueda aportar eso que necesitamos, porque realmente hay una cosa, y lo dejo así como una gran pregunta, más que una gran pregunta, es el gran reto, y es un poco como el llamado de este comentario, y es también la identidad, ¿no? O sea, eso de nuestro recurso humano implica tener un concepto de identidad y es la necesidad, creo que alguna vez en el diplomado que se hizo en la Universidad Simón Bolívar, si no me equivoco, es una de las discusiones del tema de la identidad, no solamente norte santanderiana, sino la identidad, digamos, de una ciudad como Cúcuta. Ahí, para mí, está el activo más importante que tiene este territorio y está relacionado directamente con el recurso humano. Pero bueno, ese es un tema ahí de largo aliento. Bueno, Mario. Antonio Ríos López. Doctor Zambrano, supongamos que usted es el alcalde Yáñez. Le llevan el documento, cómo vamos, lo lee, lo analiza y en su concepto, ¿qué es lo más preocupante que encuentra y qué solución tendría ese problema específico? ¿Qué prioriza usted? Bueno, ahí hay yo escribí una columna en La Opinión ya hace ratico, fue el año pasado cuando empezó todo, y intentaba reflexionar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Bueno, temas, podemos hacer el inventario de los problemas, pero hay unos temas que son como clave. Uno que me parece que es bastante duro, que es el tema de seguridad, pero el tema del empleo. El tema del empleo me parece clave porque en el empleo podemos atacar los temas de pobreza y los temas de desigualdad. ¿Sí? Es un tema ahí que tiene que ver con agenda económica y con agenda social. Como lo plantea la CEPAL, eso me parece una idea muy importante. Uno, y creo que se está intentando hacer desde la administración municipal, que no es fácil, que es construir un sistema de información. O sea, le voy a poner un ejemplo clave. Cuando empezó la pandemia, y es un problema no de Cúcuta, es un problema del gobierno nacional. Listo. ¿Cómo sabemos quiénes son los vulnerables? ¿Sí? Porque tenemos que entregar unos recursos, entonces aparece el ingreso solidario. El sistema de información que tenemos del SISBEN, que no es un tema, no es un seguro para la salud, sino es un sistema de información que le permite priorizar al gobierno nacional poblaciones que son beneficiarias de una política. Jóvenes en acción, familias en acción, Colombia Mayor, para poner un ejemplo. ¿Sí? Pero teníamos un problema porque no teníamos información de quiénes eran esos vulnerables que estaban en la informalidad, por ejemplo. Si yo quiero atender el problema, debo tener un sistema de información. En la ciudad, que no es un esfuerzo que solamente tiene que hacer la alcaldía, tiene que hacerlo en articulación con otras instituciones para poder tomar decisiones. Y yo creo que ahí empezaría con un tema que creo que lo vienen haciendo, pero viene lento, lo viene haciendo la administración, lo viene lento, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Uno, eso. Dos, cuando se mide la informalidad, lo he dicho como en varios escenarios, en Cúcuta, y la gente dice, no, el 72%, que la gente cree que es el que está sencillo, el que está haciendo maromas informal. ¿Sí? El trabajador cuenta propia, como le llama, no profesional, le llama el DANE. Pero ese 70 y pico % está asociado a una medición que tiene, por ejemplo, la OIT que hace el DANE, que son unidades productivas de menos de 5 trabajadores. Cuando usted mira el dato de Cámara de Comercio, de registro mercantil, de ese tejido empresarial del área metropolitana, encuentra que el 98% son microempresas, ni siquiera pequeñas, son microempresas. ¿Qué significa eso? Que gran parte de esa informalidad que se recoge en los datos del DANE
están asociadas a esas pequeñas unidades económicas. Si quisiera resolver el problema, o intentar resolver el problema, creo que habría que empezar por ahí, ¿sí? Y eso, habría que reconocerlo, no se hace solo, se hace con Cámara de Comercio, con el sector privado, con ONGs, ir pensando en eso. Ahora, un diagnóstico de esos sectores, en qué condiciones se encuentran estas microempresas, que si es un problema de capital trabajo, si es un tema de productividad, fortalecimiento del capital humano, si es un modelo de negocio, si es un modelo de asociatividad, habría que vincular la academia para que el conocimiento científico y académico pueda realmente materializarse, ¿sí?, en articulación con la administración municipal y estos actores privados para poderlo hacer. Y sería una solución de largo plazo. Pero yo empezaría por ahí. Esos datos me dan una idea a mí de algo. Por ejemplo, la mayoría de esas unidades productivas, que muchas hacen parte del sector textil, calzado, ¿dónde geográficamente se encuentran ubicadas? ¿Qué tipo de personal es el que trabaja ahí? Que estoy seguro son los mismos informales y son ese grupo de poblaciones que a veces carecen de ingresos para ellos. ¿Qué significa eso? Al primer punto, tenemos que generar un sistema de información que facilite la identificación de esa población, pero también un sistema de información que me permita a mí conectar la información social, que tiene que ver con las características socioeconómicas de esa población, y la información económica, no solamente de las unidades productivas, sino de la fuerza laboral. Y eso implica un gran esfuerzo, que no es imposible, pienso yo, pero que sí es necesario hacer en una ciudad como Cúcuta. Muy bien. Y finalmente, nuestro discípulo de la ESAP y hoy egresado como administrador público, Fermín Rolón. Profesor Mario, lo realizado de su estudio frente a las estadísticas del DANE, ¿tiene diferencias? ¿Concuerdan? Muy buena pregunta, Fermín. Fermín fue estudiante mío allá en ESAP. Sí. Muy comprometido con el tema ambiental y la música y la cultura de la región, ¿no? Sí hay diferencias, las metodologías son diferentes. La metodología es una encuesta de percepción por un muestreo no probabilístico. El DANE lo hace con muestreos probabilísticos, con muestreos estratificados y este tipo de herramientas. Hay diferencias frente a la metodología. Pero, por ejemplo, en el tema laboral, yo pienso que aunque los datos son diferentes, o sea, en términos de valores, pero lo que reflejan ambos datos no distan de la realidad de la ciudad. ¿Sí? Eso es importante. Por ejemplo, en tema de seguridad también. En seguridad esperaba que en la pandemia bajaran ciertos delitos, pero ha venido disparándose el homicidio. ¿Sí? A pesar de que en las encuestas siempre, en mayor preocupación para los cucuteños, es más el robo, el atraco, que el homicidio, pero viene disparado el homicidio. Uno esperaría que no, pero esas relaciones entre un homicidio que viene creciendo, digamos, unos delitos que no dejan de ser preocupantes para la ciudadanía, y la percepción tienen algún tipo de relación sin que el dato sea el mismo, pero que, digamos, presentan una realidad que preocupa a la ciudadanía, y ahí se parece. En el de seguridad alimentaria es muy parecido, el dato es muy parecido, y pondría como esos datos ahí, pero la metodología llevada por ambos es diferente. ¿Sí? Muy bien. Llegamos al final, doctor Mario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Otra Patrocinio. demostración muy particular de su sapiencia, de su conocimiento en todo este devenir regional. Le auguro muchos más éxitos. Gracias, doctor. Esté bien y muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los que se conectaron. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.